Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Homebrewers. En este vídeo vamos a ver cómo preparar nuestras recetas de cerveza con Brewfather. Este vídeo corresponde a una serie de tutoriales para aprender a utilizar Brewfather. Si queréis, aquí tenéis un vídeo introductorio sobre Brewfather. En este vídeo nos vamos a enfocar a utilizar Brewfather como editor de recetas de cerveza. Para ello, como siempre, lo primero, loguearse dentro de la web de Brewfather. Uno de los apartados más importantes de Brewfather es el apartado de recetas de cerveza, donde podemos crear nuestras propias cervezas, adaptarlas a nuestro equipo, o podemos buscar recetas de otros usuarios y adaptarlas a nuestro equipo. Es decir, si queremos hacer una lager, pero no sabemos muy bien por dónde comenzar, podemos buscar en la biblioteca de recetas de cerveza de Brewfather lagers y adaptarlas a nuestro equipo, o cogerlas para hacernos una idea, o incluso modificar los ingredientes para adaptarlos a los ingredientes que nosotros tenemos en stock. Vamos a ver las dos partes. Primero, crear una receta desde cero, con sus diferentes apartados, y después cómo podemos buscar una receta de un estilo que nos interese y adaptarla a nuestro equipo. Empezamos. Para ello tenemos que ir al apartado de recetas, que es en el que estamos ahora. Hacemos primero una puntualización. Brewfather es gratuito, pero tiene opción a premium. Es decir, en el apartado de recetas, gratuitamente, podemos crear o podemos tener 10 recetas, ya sean nuestras o nuestras mezcladas con las adaptadas de la biblioteca. No podemos tener más de 10 recetas. Para tener más de 10 recetas guardadas, tendríamos que pasar a la opción premium, es decir, de pago. Pero si lo queremos usar gratuitamente, en el apartado de recetas tenemos gratuitamente todas las opciones que las vamos a ir viendo ahora. Si llegamos al límite de 10 recetas y no queremos pasar a la opción premium, tendríamos que ir borrando recetas y creando nuevas recetas. Y si queréis estas recetas, os las podéis guardar fuera, simplemente copiando y pegando. No las podemos exportar como una hoja como tal, porque eso también forma parte de la opción premium, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Vendríamos al apartado de recetas y crearíamos una nueva receta. Para ello, en los 3 puntos, añadir receta. Aquí tenemos la pantalla general para crear recetas, donde iremos añadiendo los fermentales, es decir, por ejemplo, las maltas, el lúpulo, la levadura, el perfil del agua, etc. Brewfather tiene un montón de configuraciones y todas están unidas entre sí. Es decir, por ejemplo, en la edición del equipo podemos elegir un equipo comercial donde más o menos ya nos dicen sus valores, o podemos ir modificando con los valores que nos dé nuestro sistema de elaboración de cerveza, o incluso crearnos nuestro sistema de elaboración de cerveza con los parámetros que nosotros le digamos. En esto tampoco nos vamos a ir enfocando, lo vamos a ir viendo un poco por encima. Lo que nos interesa en este vídeo es la creación de nuevas recetas de cerveza y cómo podemos crear una receta de cerveza para después elaborarla nosotros, para tener, entre comillas, digamos, nuestra fecha de nuestro día de elaboración con nuestros insumos que tenemos. Vamos a empezar por diferentes apartados. Lo primero de todo, tenemos que seleccionar nuestro equipo. ¿Para qué es esto? Para sacar valores, por ejemplo, como la eficiencia del macerado, el cual nos puede influir en la cantidad de ingredientes o insumos que utilicemos, y por ejemplo también el volumen del lote. En este caso vamos a elegir un equipo comercial que tiene un montón de gente. Para ello iremos a cambiar el perfil del equipo. Podríamos crear uno por defecto y editarlo, o podemos buscar un equipo comercial. En mi caso vamos a buscar como ejemplo Brewcilla de 35 litros. No obstante, dentro del propio equipo podemos ir quitando los valores que conozcamos. Por ejemplo, si tú sabes que cuando hierves, cuando evaporas, no son 3 litros, que son 2,7, pondríamos 2,7. Le diríamos guardar. Lo mismo para todo. El espacio muerto de la olla de maderación, es decir, los litros que nos quedan debajo de la cesta. Una vez todo editado, le daríamos a guardar. Con esto tenemos un ejemplo de un volumen de lote de 25 litros. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lógicamente, elegir el tipo de cerveza que vamos a hacer. En nuestro caso, un ejemplo muy conocido, una American IPA. Tenemos que ir añadiendo los fermentables. En este caso, le diríamos añadir. Buscaríamos las maltas que tengamos. Malta Pale Ale. Tenemos de diferentes fabricantes. Vamos a elegir Pale Ale de Simpsons. Nos preguntaría la cantidad, por ejemplo, por ahora 5 kilos. Le diremos a guardar. Con esto ya nos empezarán los primeros datos, que con 5 kilos tendríamos
una densidad de preebullición de 1,42 y una final de 1,46 con un color de 7,7 EBC. Esto, insisto, con los datos que hemos puesto a nuestra olla, que por defecto podéis dejarlos así y poco a poco, cuando vayáis utilizando vuestra olla y conociendo mejor estos parámetros, los podéis ir modificando. Aunque no lo he dicho antes, estamos preparando una receta todo grano, es decir, con grano. No estamos haciendo con extractos, por ejemplo. Si queréis, en tipo, podéis elegir si es todo grano, macerado parcial, es decir, parte grano y parte extracto, o si es una receta de todo extracto. Vamos a añadir una segunda malta, por ejemplo, vamos a añadir Pils de Weyermann en mi caso, 0,5 kilos. Nos va diciendo también los porcentajes de cada malta. El siguiente paso, añadir los lúpulos. Vamos a añadir las diferentes cuotas de lúpulos y el tipo de lúpulo que vamos a utilizar. Empezamos por una primera cuota a 60 minutos con lúpulo de amargor. Hacemos Columbus. Vamos a poner, por ejemplo, 20 gramos, el cual nos está diciendo también la cantidad por litro. Y desde aquí podemos ir añadiendo también los alfa-ácidos de nuestro lúpulo en concreto. Por defecto, buscando lúpulo ya nos dice más o menos cuántos son sus alfa-ácidos, pero ya sabéis que esto puede cambiar por cosecha, por temporada. Desde aquí lo podríamos editar. Y podemos saber el tiempo, en mi caso 60 minutos. ¿Y dónde? En el momento de hervido. Podemos elegir, como veis, en hervido, dry hop, aroma, macerado o primer mosto. Le diremos directamente guardar. Esto nos dice que 20 gramos a 60 minutos nos dará 28 IBUs. Se lo voy a bajar un poco, se lo bajo a 15 gramos. Ya tenemos 21 IBUs. Vamos a ir añadiendo las siguientes cuotas. Por ejemplo, añadir Cascade, 30 gramos a 15 minutos. Nos va diciendo el total de los IBUs. Añadimos también Centennial, 30 gramos también en 15 minutos. Y añado un par de cuotas más al minuto 0. Cascade, cantidad, la misma, 30 gramos en el minuto 0. Y añadir Centennial, otros 30 gramos en el minuto 0. Y por último vamos a añadir también un dry hopping, que al fin y al cabo sería lo mismo. En este caso vamos a hacerlo de citra. Vamos a añadir 100 gramos en el dry hop. Como veis, nos marca los días. Por ejemplo, 5 días. Y añadimos hielo submarino también, otros 100 gramos en el dry hop por 5 días también. Con esto ya tendríamos nuestras maltas, nuestros fermentales, nuestros lúpulos de nuestra receta. No sé si habéis ido viendo que a medida que vamos añadiendo los fermentales y las maltas, nos han ido cambiando los valores que tenemos aquí arriba, que esto es una tabla resumen de nuestra receta. ¿Qué más podemos añadir? La levadura. Le debemos añadir. Podemos buscar también por el portfolio de levaduras. En este caso vamos a añadir una típica Safail 05. Le diríamos que un sobre, que es tipo ale, que podemos poner lager, híbrida, trigo, etcétera. Y el formato, que en este caso es seca. Y si tenemos la fecha de fabricación del sobre de la levadura, también lo pondremos. ¿Para qué es esto? Porque Brewfather nos calculará también la viabilidad de nuestra levadura, de una manera estimada. Como ejemplo, 5 de febrero de 2022. Esto directamente guardar. Si después de añadir nuestra levadura pulsamos en calcular, nos dirá si es suficiente con un sobre, con 2, si tenemos que hacer un starter. Todo este apartado de levaduras está explicado en otro vídeo que hicimos sobre herramientas de Brewfather, que os dejo aquí arriba. Pero no obstante, vamos a verlo rápidamente. En cuanto pulsamos en calcular, nos dice que para nuestra densidad y los litros que vamos a hacer,
necesitamos 2 sobres de levadura o 18 gramos. O tendríamos que hacer un starter. En este caso vamos a añadir un paquete más de levadura. Con esto ya tenemos la levadura suficiente. Tendremos otro apartado de diversos, que en este caso para una IPA no vamos a utilizar, pero donde podemos añadir otros ingredientes, como son por ejemplo chips de madera para un Imperial Stout o especias para una Winter Ale. Seguimos aquí. Seguimos aquí. Un montón de ingredientes para añadir. Con esto tendríamos todos los ingredientes añadidos. Si queréis también, para los ingredientes podéis tener un control de stock, es decir, que todo lo que compréis lo podéis añadir dentro de Brewfather para después ir añadiendo solo las maltas o los lúpulos que tenemos en stock. Por ejemplo, tenemos que entrar dentro del ingrediente seleccionado, es decir, fermentables, lúpulos, levaduras, y pulsar en solo inventario. En mi caso no tengo ningún artículo en stock. Esta sería la base de nuestra receta, donde nos daría un alcohol aproximado de 5,4, una densidad original de 1050, que tenemos aquí arriba o aquí, una densidad final de 1009, un color de 8,1 EPC con 43 IBUs y una relación 0,85 BU-GU. Aunque esto es la base, podemos editar aún más nuestra receta. Podemos indicarle el perfil de fermentación que vamos a utilizar, es decir, en mi caso por ejemplo, por defecto está en una ale 14 días a 18 grados, y me parece excesivo. Vamos a hacer como ejemplo 2 días a 18 grados y después 8 días a 20 grados. Ten en cuenta que esto puede ser una aproximación. Al fin y al cabo nos interesa cuando ya esté en la densidad final de nuestra cerveza. Podemos añadir también la temperatura del macerado, que en este caso está 60 minutos a 63 grados. Podemos subir y bajar el tiempo. Este es el tiempo del macerado. Para el tiempo del hervido tendríamos que hacerlo directamente en la olla. En la misma olla, veis que pone tiempo de cocción. Si queremos subirlo por ejemplo a 70 minutos, le diremos editar y subiríamos a 70 minutos. Tenemos también un apartado de edición del agua, aunque esto daría seguramente para otro vídeo completo. En el mismo apartado le diremos a calcular y podemos editar nosotros mismos los valores de las sales para nuestro perfil de agua que queramos, o podemos seleccionar un perfil de los que ya estén preestablecidos Brewfather. Como primer paso tendremos que añadir aquí nuestro agua. En este caso podemos buscar un tipo de agua o crearnos nuestra agua. Por ejemplo, aquí por defecto, como veis, está una marca de agua comercial que es Teleno. Con la fuente seleccionada seleccionaremos un estilo o iremos nosotros añadiendo las sales que queremos. Vamos a elegir por ejemplo un estilo, el estilo que es una IPA, American IPA, y nos dice los valores que tiene preestablecidos Brewfather ideales para una American IPA. Con esto pulsaríamos en auto y como veis nos dice los gramos de las sales que tendríamos que añadir. Una vez editado, directamente guardar ajustes. Como veis nos calcula incluso el pH estimado. No obstante, si añadís algún tipo de ácido para bajar el pH, lo haríamos también desde el mismo apartado, es decir, pulsaremos en calcular el agua, bajaríamos abajo, indicaremos si añadimos algún ácido en el macerado o en el lavado de los granos. En mi caso lo suelo hacer en el macerado, lo activaríamos y tienes para seleccionar ácido láctico o ácido fosfórico. Le iremos a ir añadiendo los mililitros y nos va diciendo cuánto pH lo estamos bajando. Como solo quiero bajar hasta 0,4, vamos añadiendo así 1,9 mililitros. Con esto guardar. Abrimos añadiendo también el ácido, insisto, si lo utilizamos. Y por último teníamos un apartado de notas, un apartado para la etiqueta por ejemplo. Esto es más visual. Con esto tendríamos toda una receta completa. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Si tuvieseis Brewfather Premium, os podéis imprimir vuestra receta para que lo tengáis el día de la elaboración. Pulsaríamos en imprimir. O si no, por ejemplo, pulsaríamos en modo de lectura, donde tenemos la receta. Esto directamente os lo podéis copiar, os lo pegáis en una hoja y os lo podéis imprimir. Como veis, es un resumen completo de nuestra cerveza. Tipo de cerveza, con el alcohol, que le he hecho la receta, el equipo,
todos los granos, los tiempos, perfecto para el día de elaboración, con los lúpulos, el momento de hervido, minutos, el dry hop, macerado, absolutamente todo. Como veis, es muy sencillo crear una receta con Brewfather. Y si poco a poco vais configurando todos los apartados como es perfectamente vuestro equipo, vais añadiendo vuestros perfiles de agua que utilicéis, poco a poco tendréis un editor propio muy completo. Esto es la creación de una receta desde cero. Pero como hemos dicho al principio del vídeo, tenemos también una biblioteca de recetas. Es decir, hoy me apetece hacer una Coles, pero no tengo ni idea por dónde empezar. Pues iríamos a la biblioteca y buscaríamos, por ejemplo, Coles. Con esto tenemos un montón de recetas de usuarios que han subido a Brewfather. Podéis ir indagando entre todas para ver cuáles os interesan más, cuáles cuadran con vuestras maltas. O si queréis una IPA que vais a comprar los ingredientes desde cero, podéis elegir la que más os guste de todas. En mi caso, vamos por ejemplo a la primera de todas, pulsaremos aquí y nos dice la receta, obviamente está creada para el equipo de este usuario, con un volumen del otro de su equipo. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Pulsaremos en copiar. Con esto nos lo traemos a nuestro apartado de recetas, nos iríamos a él, cerramos aquí y tenemos aquí el ejemplo de la Coles. Como veis abajo tenéis el ejemplo de nuestra cerveza que hemos creado antes. Pulsaríamos dentro del ejemplo de la Coles y para adaptarlo a nuestro equipo tendríamos que cambiarlo al volumen de nuestro equipo. Como veis tenemos los ingredientes de esta cerveza que cuando cambiemos a nuestro equipo nos pondrá más o menos ingredientes. En este caso, como el volumen es de 20 litros y vamos a elegir la misma olla que antes del ejemplo, pero suponiendo que es la nuestra, una velocidad de 35 litros, nos tendrá que poner más ingredientes. Le iremos a cambiar. He dicho virucilla, pero puede ser también el perfil de vuestro equipo predeterminado. Virucilla, como si fuese el equipo de antes. Le damos a guardar. Nos pregunta si queremos escalar la receta, es decir, que nos suba a los litros de nuestra olla. Le diremos que sí. Y como veis, nos ha subido todos los ingredientes. Una vez con nuestra receta, podemos aprovechar por decir, no tengo Higher Tower, pero tengo SAD, entraría y se lo cambiaría. En vez de este, buscaría SAD. Pondríamos SAD. Y le iremos a guardar. Como se nos ha subido los IBUs, lo que haremos es bajar la cantidad de gramos. Ahora hemos cambiado a un lúpulo por otro que tenemos y mantenemos los IBUs de la receta original. Puedes hacer lo mismo con las maltas, con la levadura. Si no nos gusta este perfil de agua y queremos cambiarlo, con todo. Y una vez hecho, lo mismo. Si tenéis la opción Premium, podéis imprimir vuestra receta en PDF o directamente en la impresora, o si no, en modo lectura, y tenemos aquí nuestra receta completa. Con esto hemos terminado con el tutorial básico para crear una receta con Brewfather. La verdad que es muy interesante y hay que decir que hay muy pocos editores de cerveza en español. Brewfather está en multitud de idiomas y en este caso, como estamos viendo, en español. Por último, también deciros que aparte de la edición de la receta de nuestra cerveza, podemos pasar también a un apartado que se llama Hacer cerveza, donde pasaríamos a un, llamémoslo, tutorial o guía, donde nos va guiando en todos los pasos de nuestra elaboración. Es decir, nos haría una serie de pitidos cuando llegamos al lúpulo y tenemos que activarlo el día de la elaboración. Pero esto ya sería para otro vídeo. Este vídeo nos hemos enfocado únicamente en la edición de recetas de cerveza, para que podáis crear vuestras propias recetas de cerveza o buscar recetas de cerveza para que podáis elaborar. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, podéis darle a like y seguir nuestro canal. Un saludo.